Desde muy pequeñito haciendo grandes cosas, con 17 años ya tiene una experiencia que muchos envidiarían. Sebas, experiencias en todo, y le preguntaba o le comentaba antes lo de Imola, donde nos dio un susto a todos en su casa. ¿Cómo toman esas circunstancias? ¿Se pueden acostumbrar los Montoya a que esto pasa? Sí, honestamente fue algo bastante interesante, no me lo esperaba. Sí, fue algo que pasó como a todo último momento. Estábamos ahí en la carrera y la carrera era una carrera bastante complicada con las condiciones que estaban cambiando, porque en una pista una parte de la pista estaba mojada y la otra parte estaba seca. Y todavía estaba un poco temprano en la carrera para estar atacando y después me salió una oportunidad para tratar de pasar a no solo a mi compañero Paul, pero también a Eli Guanti. Y sí, estaban corriendo bastante agresivos los dos. Y sí, honestamente no creo que podía hacer nada diferente, por lo que me metí en el hueco que estaba para tratar de pasar y me taparon. Entonces fue un poco interesante. No pensé en la otra estrella que tuve hace 2 años ahí también. Hasta después cuando me salí del carro, pero ya cuando me salí del carro, la gente ya me conocía y era como, bueno, nos conocemos otra vez. Pero sí, al final, obviamente para el campeonato no era lo que queríamos, porque ya llevábamos 3 carreras ganando rookie, y esta cuarta yo creo que al final lo hubiéramos estado muy rápido, por lo que todos los premios estuvieron rápido en lluvia, y yo era probablemente él o si no uno de los más rápidos en todas las sesiones de lluvia que hemos hecho este año. Entonces poco triste al final, pero son las carreras y a veces pasa. Entonces vamos poco a poco con lo que tenemos y honestamente bastante contento como nos ha ido. De acuerdo, conforme va pasando el tiempo, usted ya se va volviendo referente. Cuéntenos de esas iniciativas en las que está trabajando de la mano con Claro, sobre todo para apoyar y motivar la responsabilidad en los jóvenes, por ejemplo, en el uso del Internet tan común hoy en día. Sí, honestamente ya he estado con Claro y con la ayuda de escuelería Telmex Telcel para ya 2 años, y en esta relación que hemos tenido he aprendido no solo yo mucho en cómo ser responsable con la tecnología, pero también mostrándoles a mis amigos y a los compañeros que yo tengo que sí, jugar videojuegos es muy bueno y es bastante interesante y es chévere, pero a veces uno tiene que controlarse para también tener tiempo para hacer otras cosas, por lo que uno no puede pasar mucho tiempo solo en la casa jugando y tiene que pasar tiempo afuera. Y viajando y viendo el mundo me he dado cuenta que, como diría mucha gente, hay un mundo muy grande afuera del celular. Entonces, sí, es algo bastante interesante que todos vamos aprendiendo poco a poco, pero ya que voy aprendiendo cada día más, lo entiendo cada vez un poco mejor y es algo increíble que estamos trabajando juntos. Vale, pues vamos a entrar en materia. Ya hay un buen número de colegas que están pendientes desde su celular en muchos casos, esperando ya poder compartir con Sebas. La mecánica es la siguiente: ustedes están ahí a través de la aplicación por la cual se enlazaron, levantan la manito y escriben en el chat su nombre, su medio, para entrar en la lista de las preguntas, y aquí con mucho gusto les vamos dando el paso. El primero será Diego Mejía de Fox. Se prepara Felipe Velázquez. Diego, gracias por acompañarnos. Lo escucha Sebastián. Gracias, Andrés, y un saludo a ti, también a Sebastián. Bueno, tenía dos preguntas. La primera, dando un poco marcha atrás en este año, porque ya pues Sebastián arrancó un segundo campeonato este año, pero antes había disputado la Fórmula Regional Asiática, ¿no? Y de hecho creo que ahí estamos viendo justo el video de uno de sus triunfos, las poles que consiguió allí. Quisiera preguntarte primero, Sebastián, un poco lo que te dejó el poder conseguir esa primera carrera en autos después de haber estado 2 años en la Fórmula 4 cerca, intentando, que no se te daba, y lo que ha significado pues ese paso por esa categoría, sobre todo porque te bajaste del auto y llegó allí quien había sido el piloto a batir el año anterior, el británico Oliver Bearman, que es un piloto que se está viendo como una futura revelación para los británicos en el automovilismo. Él llegó allí y no dio la talla de lo que tú habías hecho antes. Un poco lo que te quedó de ese primer paso por ese campeonato este año, Sebastián. Sí, primero, hola viejito, ¿cómo estás? Y segundo, sí, honestamente, mucha gente me preguntó eso después de todo lo que pasó el año pasado y después mi primera carrera en Asia. Honestamente, yo no esperaba mucho, no sabía cómo me podía ir. En los test al final del año pasado no me sentía bastante cómodo en el carro.
Y después cuando llegamos allá fue algo de trabajar duro de lo que estaba haciendo en F4 y poco a poco ir aprendiendo un poco esas cosas nuevas de aprender a manejar las llantas un poco mejor, cómo calentarlas para mantenerlas un corto tiempo y también largo plazo. Y sí, fue algo que no sabía cómo poner en palabras, por lo que salí en la primera quali y hice mi vuelta y yo pensé que era una vuelta bastante buena y me terminé siendo la pole. Y cuando me dijeron fue algo como, wow, como no he perdido lo mío. Y sí, después en la segunda quali no fue igual de bien, pero de poder largar y finalmente largar de primero fue algo bastante que me gustó mucho. Y después también liderar la carrera con paso que teníamos. Obviamente no era fácil, por lo que mucha gente competitiva estaba corriendo y fue algo de finalmente lo podemos lograr. Cuando salió el safety car me asusté por lo que yo pensé que iba a ser como un one lap shootout ahí en la última vuelta con Gabriel Emini que estaba muy rápido también y Arthur Leclerc y gracias a Dios acabó ese safety car. De pronto no la podíamos ganar también, pero los nervios seguramente me estaban dando. Pero sí, cuando me dijeron que el safety car iba a entrar y que se iba a acabar la carrera, la felicidad que me dio fue algo increíble. Honestamente, es, es algo que uno no se imagina, poder ganarse la primera carrera que uno hace, no solo ahí en forma regional, pero también la primera carrera que me ganó con Prema y la primera carrera junto a Mumbai Falcons honestamente la manera perfecta de empezar el campeonato. Por lo que también el año anterior empezamos la primera carrera del campeonato con un DNF y después la terminamos con un DNF y no quería cambiar esa historia para este año y nunca me esperaba que iba a ser una ganada y honestamente quedé súper contento con todo y como pueden ver en el video ahí, es de otro mundo la felicidad que tenía. La otra pregunta que te quería hacer era relacionada un poco, Sebas, a lo que fue esa experiencia de correr junto a tu papá en el mismo auto, en la misma carrera. Ya no era un test como fue en Bahrein con el equipo Dragon Speed, sino era una carrera. Estaban liderando y pudieron comparar seguramente datos, mostrar un poco diferencias. ¿Qué nos puedes contar de cómo son diferentes los estilos de manejo de Juan Pablo y de Sebastián Montoya? ¿Y qué más te llamó la atención de los comparativos que pudieron establecer entre padre e hijo durante ese fin de semana en Sebring? Sí, honestamente, yo siempre veía a mi papá y tú probablemente lo sabes, siempre estaba ahí al lado de él, básicamente siendo su sombra a donde va y finalmente poder estar en el mismo carro fue algo muy interesante, por lo que ya la manera que yo trabajo y la manera que él trabaja son un poco diferentes, por lo que el nivel que yo estoy es una manera más de trabajar en el piloto y en el carro juntos para que los dos puedan aprender juntos cuando mi papá ya sabe lo que tiene que hacer para ir rápido. Entonces, eso primero lo trabajamos un poco en el test que tuvimos y después ya cuando nos montamos en el carro de verdad en el fin de semana, fue algo más de no solo, yo no estaba muy enfocado en mostrar lo que yo podía hacer o qué rápido podía ir yo, pero sino hacer exactamente lo que mi papá me dijo y después usarlo como una cosa de experiencia, por si acaso sí, yo necesitaba saber cómo pasar GTs y eso, que lo estaba haciendo durante la carrera, yo le estaba preguntando y estábamos viendo los datos para entender un poco mejor cómo estar más seguro durante la carrera y también cómo cuidar el carro para el final. Obviamente no era como que queríamos terminar el fin de semana, especialmente con la velocidad que teníamos, pero como pudieron ver fue algo que estaba bastante bien, el carro iba muy bien. Muchas gracias a Dragon Speed por toda la ayuda esa semana, por lo que fue algo de sueños honestamente. Y sí, obviamente no era como queríamos terminar, como dije, pero fue una experiencia increíble para comparar la diferencia de la manera que mi papá sabe trabajar, por lo que ya sabe muchas cosas comparado como yo estoy aprendiendo a trabajar, que es como él, pero de un principio mucho más bajito, por lo que yo no tengo la experiencia que tiene él. Entonces es más de aprender y entender qué hace el carro y qué cambios necesitamos hacer para que el carro se comporte mejor, para poder ir más rápido. Muy bien, se prepara. Juan Carlos Pajo pregunta a Felipe Velázquez. Les agradecemos también cuando en el chat pongan su inquietud para preguntar el medio para que les podamos dar el crédito respectivo. Bueno, Felipe, lo escucha Sebas. Buenos días, Sebastián. Bueno, dos preguntas. Inicialmente, ¿cuáles son esos principales aprendizajes de lo que fue ese paso por la Fórmula Regional Asiática y ahora lo que te has venido ajustando en estas tres primeras en Europa? Y la otra, lo que significa
Mónaco, se viene Mónaco y en la familia, me imagino, de los Montoya, obviamente hay un recuerdo muy bonito, se asume de forma especial ahora con esa posibilidad en la Fórmula Regional Europea. Gracias. Sí, entonces honestamente la fórmula regional asiática nosotros la vamos a usar como una base, como empezar de una base para poder empezar y construir una base suficientemente buena para que cuando vengamos aquí a Europa entendamos qué era lo que necesitábamos trabajar y cada vez ir como creciendo en esa base. Como el año pasado los rookies era tan difícil y rápido, nosotros estábamos pensando que necesitábamos estar un poco más preparados de lo que estábamos y al final cuando llegamos a Asia, yo creo que con la experiencia que tuve en F4 y esa experiencia de ser el líder del equipo y aprender a liderar el equipo me ayudó mucho en Asia, por lo que el estilo de manejo mío me estaba ayudando mucho allá en cómo conducir y hacer las llantas que trabajaran un poco mejor que los otros. Y sí, al final fue algo bastante interesante porque íbamos muy rápidos y nunca esperaba tener esa velocidad. Obviamente esperaba estar competitivo y tratar de estar en el top 10, pero es que cada vez que salíamos estábamos entre los tres primeros y me hice tres pole position seguidas en la Q1. Entonces eso no se hace como de la nada. Entonces sí, fue algo bastante interesante y me dio mucha confianza en mí mismo para poder mostrarle a la gente qué era lo que podíamos hacer trabajando duro y la manera de trabajar la cambié un poco el año pasado para trabajar en lo que me faltaba y de completar todas las carreras básicamente. Y ahorita lo estoy trabajando mucho mejor y ahorita como lo pueden ver aquí en Europa me está funcionando mucho mejor de poder terminar la vuelta en quali, de poder terminar las carreras, hacer decisiones que normalmente salgan bien, que las probabilidades que salgan mal son más poquitas que si hago este movimiento o algo así para poder terminar en los puntos, porque al final esto es un campeonato bastante largo, que tenemos 20 carreras y cada vez que pierdes puntos a largo plazo pierdes bastante ventaja que podrías tener. Y sí, al final eso creo que lo aprendí todo el año pasado, por lo que el año pasado teníamos la velocidad, pero con mucha mala suerte y eso no nos salió como queríamos y yo creo que hubiéramos quedado más o menos segundos en el campeonato si lo hubieran manejado un poco mejor, pero al final del día son las carreras, estamos aquí para aprender y sí, honestamente este año ha sido de sueños como se ha ido. Y para Mónaco es algo increíble, como dices, el apellido Montoya aquí tiene su buena historia y ojalá yo la pueda seguir aquí. Obviamente va a ser un reto diferente, por lo que es mi primera vez en una pista callejera. Entonces ahí estoy un poco estresado, pero ahí vamos, poco a poco. Acá el tiempo en pista es muy importante, entonces yo creo que al final es poco a poco construir durante la práctica para después ir a clasificación. Por lo que si no saben, este fin de semana solo es una práctica y no dos. Y quali es una quali de media hora y no de 15 minutos. Entonces va a estar difícil, obviamente va a ser un reto diferente, pero yo creo que es solo dar las vueltas hasta que lleguemos al último round de quali cuando pongamos las llantas nuevas con la gasolina bajita para poder ir y sacar el tiempo. Y antes de eso es aprender la pista y entender todo un poco mejor. Muy bien. Ahora viene Juan Carlos Pajo del país de Cali, se alista Andrés Gutiérrez. Juan Carlos. Gracias, buenos días para todos y con para Sebastián. Sebastián, quiero proyectarle un poquito. Sin duda que usted es la esperanza del automovilismo colombiano para volver a tener un piloto en la máxima categoría en Fórmula 1, como proyecto de familia y con la experiencia que tiene su papá y sabiendo que esto va de la mano de patrocinadores y otro tipo de factores. ¿Ustedes han puesto una meta para mirar en cuánto tiempo puede estar ahí cerca de la Fórmula 1? Sí, honestamente, yo creo que el paso que vamos bastante bien. Obviamente no sabemos todavía los planes del futuro, pero obviamente el gol al final del día sería Fórmula 1. Entonces yo creo que por ahora es crecer la experiencia que tengo y como lo que yo sé de carros es bastante, creo que para mi nivel, por lo que he corrido bastantes cosas y he aprendido mucho con mi papá al lado, pero también cuando uno llega a Fórmula 1, uno solo tiene una oportunidad normalmente, entonces es estar lo mejor preparado que uno puede estar para llegar, cuando llegue esa oportunidad, si llega eventualmente un día, es mostrarle a la gente que uno ya está listo para dar los resultados. Y ahorita no hay mucho hueco, como pudieron ver el año pasado, Piastri, que se ganó la Fórmula Regional, se ganó, después se ganó F3 y después se ganó F2.
y después no tuvo cupo en Fórmula 1. Entonces yo creo que ahorita hay una fila bastante larga de pilotos y en un par de años, como 2 o 3 años, cuando esa fila se vuelva más chiquita, ahí ya ojalá ya esté en posición para poder entrar. Bien, muy clara ahí. Viene Andrés Gutiérrez, quien nos también pregunta. Recuerden compartir el medio para poderles dar el crédito. Y Carolina Castellanos se prepara. Andrés. Gracias, buenos días y gracias a Sebastián y al equipo de Claro por este espacio. Sebastián, hablando de todos los cambios en este nuevo desafío que se enfrenta con la Fórmula Regional esta temporada, ¿cuán valioso es compartir la experiencia y la vivencia de otros pilotos, no solo de su papá, de Juan Pablo, sino, por ejemplo, también de Henrik Hetman, que siendo un piloto gentleman ha crecido mucho y ha tenido también una cantidad de victorias importantes? ¿Cuán valioso es para su formación compartir experiencia con estos pilotos de larga trayectoria? Sí, honestamente ha sido algo bastante interesante, por lo que Hendrik, siendo el piloto bronce, él cree que no sabe mucho y que la experiencia de él honestamente no es buena. Y yo siempre le digo, toda la experiencia es buena. Y cuando me estaba preparando para Sebring, no, honestamente hay muy poca gente que entiende más de proteger el carro que el bronce, por lo que cuando uno corre en P2, lo más importante es que el bronce pueda terminar su tiempo lo más rápido posible sin dañar el carro para los profesionales. Entonces, fue algo bastante interesante que estaba viendo con él, por lo que yo le preguntaba, y él me decía que él pensaba antes de cada vez que trataba de hacer una pasada o algo, pensarla 3 o 4 veces para revisar que lo que uno se gane contra lo que uno se puede perder pueda balancearse un poco, por lo que si uno se puede tirar en una curva y pasar a, digamos, 3 GTs y se puede ganar 45 o hasta un minuto, no sé, pasarse un poco en la frenada y perder 5 segundos, ahí se puede balancear un poco, por lo que probablemente puedes ganar un poco más de lo que pierdes. Pero si tú te tienes que tirar en una curva rápida, que te tocas con un GTI, te tienes que entrar a pits por una llanta pinchada y que se dañó el carro, ahí ya pierdes no solo la parada de pits, pero también el tiempo después. Entonces yo creo que eso es algo que los bronces tienen que manejar muy bien. Y de mi papá, honestamente, la experiencia que yo aprendí de mi papá y también de otros pilotos profesionales como Alex Palau, Ricky Taylor, Jordan Taylor, Will Power, todos los pilotos de Indy, de IMSA que mi papá ha corrido con, es al final del día me dicen que si lo más rápido que uno puede, trabajar más duro, por lo que si uno trabaja más duro se vuelve todo mucho más fácil. Pregunta Carolina Castellanos, se prepara Andrés Felipe Balaguer. Carolina. Sebastián, ¿cómo está? Muy buenos días. Carolina Castellanos de RCN Radio. Sebastián, yo quería preguntarle, me voy un poquito más a su relación, digamos, con su papá. ¿Cómo lograr separar, uno, que Juan Pablo Montoya es su papá, y dos, que Juan Pablo Montoya hace parte de su carrera? Porque una cosa es lo que pasa de su relación con el papá y otra cosa es lo que pasa con su relación con el expiloto, con esa voz autorizada para guiar su carrera y para poder, digamos, que complementarla. ¿Cómo lograr dividir esas dos relaciones y sacar el mejor provecho posible para su formación? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es bastante interesante por lo que mucha gente me pregunta eso y honestamente lo que yo les digo es que yo veo a mi papá como mi papá. Mi papá yo nunca lo veía como la estrella de Juan Pablo Montoya, el que corrió Fórmula 1. Yo lo veo al man que llegaba al colegio y si no hacía buen trabajo en el colegio me regañaba. Eh, Son puntos de vista diferentes con todo el mundo, pero sí es... cuando yo era chiquito nunca entendía de verdad mi papá lo bueno que era y tuvimos muchas peleas, muchas, muchas peleas normales que un hijo tiene con su papá y especialmente por lo que nosotros estábamos corriendo y era un reto a veces, por lo que uno siempre, a veces cuando chiquito cree que el papá no sabe nada y que uno sabe todo. Y después ya con los años me estoy dando cuenta que mi papá de verdad sabe mucho. Entonces era un poco complicado al principio, por lo que mi papá es muy bueno y yo nunca de verdad entendí en karts lo bueno que era mi papá. Yo solo lo veía como mi papá intenso, que me molestaba mucho y que no era muy querido a veces y no hacía bien las cosas. Pero después me di cuenta que mi papá es adorado, pero lo único que quiere es lo mejor para mí y que yo llegue lo más lejos que pueda. Y él obviamente ha llegado a unos sitios muy lejos que me gustaría mucho,
pero la única manera de llegar es siendo muy fuerte en uno mismo, de poder hacer las cosas que uno tiene que hacer, por lo que es un proceso y no te puedes saltar ningún paso, por lo que para completar el proceso bien hecho y que el resultado final sea mejor o lo mejor que se pueda hacer, tienes que hacer todo el proceso lo mejor que puedas y si puedes hacer ese poquito más, puedes llegar muy lejos y eso yo creo que me ha enseñado mi papá desde el día uno y por eso yo creo que al principio a veces peleábamos demasiado por lo que yo nunca lo entendía y después ya con los años me empecé a darme cuenta mi papá quién era y cuánto sabía y cómo me podía ayudar para mi futuro. Viene Andrés Felipe Balaguer, se prepara Luis Guillermo Montenegro. Sebastián, buenos días. Le habla Andrés Balaguer del Tiempo. Nosotros hablábamos antes de esa carrera en Sebring y se planteaba una opción. Su papá decía que si le iba bien, usted podría integrar el equipo en carreras futuras. ¿Le fue muy bien? ¿Y qué se ha sabido de esa opción? Es la primera pregunta y ya voy con otra. Sí, honestamente, primero gracias que no me fue bien. Sí, honestamente estaba bastante contento con el resultado que tenía yo en Sebring. Creo que demostré que yo no soy el hijo así chiquito de Juan Pablo Montoya, yo estoy aquí para hacer mi carrera. Y obviamente tener a mi papá es bastante presión, mucha gente dice, yo lo veo más como una referencia de que tengo que ganar, porque yo soy bastante competitivo con mi papá. Entonces es como una meta que yo tengo que ganar. Pero sí, todavía no sé, estoy ahorita enfocado en lo mío de Europa. Ojalá en el futuro pueda. Estaba en Mid Ohio y mi papá corrió el sábado en Indy y después el domingo tenía Mid Ohio y en un momento pensaron de cancelar la carrera de Indy y hacerla el domingo. Cuando estaban diciendo eso, ya era yo el piloto 2 para montarme en el carro de Dragon Speed, que hubiera sido algo increíble, no me conocía la pista, pero me conocía el carro, entonces al final del día había sido chévere, pero no, gracias a Dios se ganaron esa carrera y ojalá en el futuro, si todas las cosas se alinean, podría estar en ese carro otra vez. Sebastián, y ahorita en Europa, a pesar del choque en Imola, usted lidera y con autoridad esa clasificación de los rookies. Ya estuviste también cerca del podio 2 veces y la pregunta que queda es, bueno, más allá del clásico ganar, que está en la mente de todo deportista, ¿cuál es esa meta puntual que tiene Sebastián Montoya en la FREC esta temporada? Sí, yo honestamente creo que mi meta este año es probablemente ganarme el campeonato de rookies. Ahorita este año el nivel de rookies bastante alto y gracias a Dios hemos tenido bastante suerte en las últimas carreras que hemos tenido. Obviamente Imola fue algo de por arriba, por abajo. Terminamos P4 el primer día, que fue bastante bueno. Un par de errores que hice, pero pude aprender un poco mejor para la siguiente. Y sí, es bastante bueno, por lo que 3 de 4 carreras de rookies ya me las he ganado. Voy liderando el campeonato de rookie, como dices, y vamos en un paso creo que bastante bien. Pero el final del día yo todavía quiero ganar carreras y quedar lo más adelante en el campeonato posible, que va a ser fácil, obviamente no, por lo que nada en la vida es fácil, pero ahí poco a poco estamos trabajando, por lo que nos fue también en Asia, que yo no quiero parar de ganar por ahora. Sé que todos los periodistas tenemos siempre muchas preguntas, les agradecemos de a una para que pueda la mayor cantidad de colegas también participar. Viene Luis Guillermo Montenegro, se prepara Juan David Lara de Publimetro. Luis. Hola Sebastián, gracias por este espacio. Yo soy Luis Guillermo Montenegro de Noticias RCN. Le quería preguntar por este fin de semana especial para su familia también, por lo que va a hacer su papá en Indianápolis. ¿Cómo es para usted vivir desde la distancia esta carrera tan importante para su papá? Y pues obviamente, ¿cómo ha sido la comunicación en estos días desde la distancia a propósito de los retos que usted tiene y esta carrera tan importante para su papá? Sí, honestamente es un fin de semana bastante estresante para los dos, yo creo, especialmente por lo que yo quiero que le vaya bien allá, por lo que mi papá siempre tiene buen chance de ganar en Indy. Y para él, por lo que siendo mi primera carrera callejera, es bastante estresante, especialmente en una pista como Mónaco y la velocidad que hemos tenido, me imagino que debe ser un poco estresante para él también.
pero al final del día yo voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda en mi lado y también a la misma vez tratar de comunicarme con él durante la semana a ver cómo va él y cómo se siente para la carrera. Los últimos días ha estado un poco de locos, por lo que yo estaba haciendo simulador y en reuniones y vainas con el equipo para tratar de prepararnos lo mejor que pudiéramos, no solo para este el evento, pero el siguiente, que son back to back. Y honestamente con mi papá he hablado creo que 20 minutos máximo y nos tratamos de escribir y entre un mensaje y el otro es más o menos 2 horas con todas las reuniones y prácticas que tenemos. Entonces ha sido interesante. Obviamente estuve allá para el primer día de testing en el óvalo. Fue bastante interesante cómo trabajaban todo el mundo. Los carros van muy rápido y honestamente un poco triste que no estoy allá, pero ojalá le vaya muy bien y la voy a estar viendo el domingo. Juan David Lara de Publimetro tiene el turno, se prepara Henry Bonilla de F1 Latam. Juan David. Hola Sebastián, buenos días. Hablaba anteriormente en varias respuestas mencionando lo del callejero de Mónaco. ¿Cómo se prepara esa carrera en un callejero que digamos que en estas categorías inferiores de Fórmula 4 no son tan comunes? ¿Cómo llegar a preparar un callejero y sobre todo porque en este tipo de categorías vemos muchas banderas amarillas? Entonces, ¿cómo preparar no solamente su parte como de su carrera, sino también pensar la estrategia pensando en las posibles banderas amarillas que podemos ver cómo se hace y sobre todo siendo el primer callejero? Sí, como dices, hay bastantes banderas amarillas, entonces la estrategia cambia un poco en la manera que uno quiere trabajar. Normalmente cuando tú vas a una pista normal que tienes el espacio de equivocarte y tener el campo, uno normalmente empieza como al 80% y desde ahí va empezando y si uno se pasa, digamos, al 105, se devuelve un poco al 98, 99 y después cuando llegue el momento de cual y subes al 100. Aquí no puedes equivocarte, aquí tienes que empezar del 50 y cada vez ir subiéndolo un poco más a la velocidad, por lo que un choque chiquito no solo te puede costar perderte la siguiente sesión, pero también perder tu confianza en el carro y saber si tú puedes de verdad empujar un poco más en la curva o no. Por lo que si te doy un ejemplo, si tú tienes que frenar 5 metros o 10 metros más tarde, pero donde frenaste bloqueaste las delanteras y le pegaste al muro, ¿qué haces? Entonces es un poco de crear la confianza un poco, no solo con el carro, pero también la pista y entender la pista bastante bien para que cuando llegue el momento de verdad tener que empujar y forzar lo más duro que uno pueda, entender la mayoría de las cosas que pueden pasar y tratar de hacer lo mejor que uno pueda. Perfecto. Henry Bonilla de F1 Latam, se prepara don Germán Mejía. Henry. Muchas gracias, Andrés. Un cordial saludo para los amigos de Claro. Sebastián, qué gusto verte. Ahora estuve con tus papás en el Gran Premio de Miami. Me contaban con gran orgullo el trabajo que están haciendo contigo. Cuéntame un poco esa dinámica familiar. Ya estás creciendo, ya estás haciendo tus cosas solo, pero ¿cómo están manejando este tema en familia? Sí, honestamente es bastante interesante cómo lo estamos manejando porque mis hermanas, por ejemplo, mi hermana Paulina ha venido a la carrera de Monza y la de Imola. Y ahora este fin de semana no quería venir, por lo que quiere estar con mi papá, por lo que ya mi papá no sabemos qué puede pasar en el futuro, a ver si quiere seguir corriendo, qué va a pasar. Y ella dijo que yo tenía muchos Mónacos, que yo todavía tenía muchos Mónacos en el futuro, entonces que ella podía venir después. Entonces, yo estoy aquí, esta semana voy a estar con mi abuela y con mi tía y poco a poco ahí vamos viendo cómo nos va, pero sí, honestamente, en la parte de familia yo creo que todo el mundo está bastante estresado un poco con lo que puede venir esta semana. Vale. Pero lo vamos a disfrutar. Eso, creo que eso es lo mejor, ese es el mejor mensaje. Se prepara, pregunta don Germán Mejía de Motores RCN y se prepara Joana Palacios. Don Germán. Muchas gracias a Sebastián, qué gusto saludarlo. Sebastián, ¿cuándo lo va a acompañar su abuelo Pablo? Porque dice que lo acompaña, que Pablo tiene mucha experiencia. Y le quería preguntar sobre Mónaco, porque usted hace parte del equipo Prema, sus dos compañeros de equipo lideran el campeonato, ya corrieron Mónaco, tanto Dino Beganovic como Paul Arón. ¿Qué tanto le va a servir esta información para recortar camino y la ventaja pues, de precisamente estar con Prema? Y lo otro es esa situación que usted tiene con su papá. Su papá ha dicho
que el día que usted sepa y se convenza de lo bueno que es, va a mejorar aún más. En ese campo, ¿qué tanto le falta a usted conocerse para poder aprovechar todo lo que está aprendiendo? Que entiendo lo que pasa con su papá, Juan Pablo, que él se conoce como piloto y por eso sabe rápidamente qué hay que hacer con el carro para hacerlo lo más eficiente posible. Sí, primero, hola. Y segundo, sí, ojalá mi abuelo pueda venir a una carrera en el futuro. Él siempre en karts me llevaba a la pista y eso. Y después, ya cuando me vine a correr en Europa, fue un poco más complicado. Estuve en el test de Sebring y honestamente fue bastante chévere los tres, mi abuelo, mi papá y yo estar ahí los tres juntos. Pero sí, obviamente tener mis compañeros, especialmente Dino, que este año está en una forma bastante buena, que en todas las carreras ha quedado primero y segundo por ahora. Cómo está trabajando, se ve bastante claro que está trabajando muy duro y es un poco difícil, pero que los dos estamos trabajando muy duros, entonces para poder cerrarle el gap de experiencia que él tiene, no me queda fácil y tengo que trabajar y tratar de hacer las cosas un poco mejor, pero ahí con la experiencia cada vez nos vamos acercando más. Y sí, al año pasado Paul acá iba muy rápido y Dino le costó un poco siendo rookie y después yo voy a mirar un poco qué va a hacer Dino de pasar de ser rookie a ya segundo año y cómo entró a la práctica y cómo entendió un poco mejor qué era lo que tenía que hacer para poder no solo entender la pista un poco mejor, pero también cómo ir más rápido y después eso lo voy a tratar de aplicar en quali y ojalá desde ahí pueda sacar algo bueno. Pregunta Joana Palacios y se prepara José Ricardo Quimbaya de Speed Racing. Joana. Hola Sebas, un cordial saludo desde City TV de la casa editorial El Tiempo. Bueno, rápidamente, son preguntas rapiditas. La primera, ¿qué ha cambiado de ese Sebastián, Sebastián, eres un chico, obviamente tienes 17 años, pero qué ha cambiado en la parte ya profesional? ¿Qué has ganado de ese debut que tuviste en la Fórmula Regional ahora a lo que eres? Segundo, rápido, ¿cuál es el consejo antes de montarte al carro que siempre recuerdas de tu papá? Y la última, ¿qué viene ahora para Sebastián Montoya? Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, yo creo que de lo que más ha cambiado en mí es probablemente la confianza que tengo. Ya cuando cuando uno está trabajando duro y está haciendo lo máximo que uno pueda, uno quiere ver obviamente los resultados que se den. Y honestamente, con los resultados que he tenido este año, estoy bastante contento. Obviamente hay ciertas cosas que quiero hacer mejor y siempre, cada día quiero tratar de mejorar todo lo que puedo hacer. Entonces yo creo que eso es algo que la diferencia más grande, lo que ha cambiado no solo desde el principio del año, pero también desde el principio del año pasado, creo que ya cada vez nos está empezando a ir mejor. Y sí, honestamente, las cosas de consejos es disfrutar esto, por lo que es un deporte bastante físico y mental y es algo muy difícil. Y si uno no lo disfruta, no le vas a meter la dedicación que uno necesita tener para poder maximizar no solo tu fin de semana, pero también todo lo que haces afuera y dentro de la pista. Bien, se prepara Tomás Guzmán de RCN Radio, se prepara José Ricardo Quimbaya. Mejor, pregunta José Ricardo de Speed Racing. Andrés, muchísimas gracias. Buen día para usted, buen día para Sebastián, muchísimas gracias. Sebastián, uno se pone a mirar el calendario de lo que resta después de Mónaco y la verdad son pistas que son, digamos, un carrusel, porque así como se puede ir a Zandvoort, que es una pista rápida, luego se va a Hungaroring y se vuelve, por ejemplo, a un Spa-Francorchamps. Dependiendo y teniendo en cuenta su estilo de manejo, en cuál pista usted ve, y obviamente apartándonos un poco de tema suerte, etcétera, etcétera, pero en cuál pista usted se ve como ese gran triunfador que es, en donde dice, esta pista puede ser mía y aquí me la juego toda porque se acopla muy bien a mi estilo de manejo. Muchas gracias. Honestamente, yo creo que todas me pueden ir bastante bien, no solo tanto el manejo, pero las maneras de cómo está el carro y las condiciones, si la pista está muy caliente o muy fría, eso también afecta, por lo que si hace mucho calor tienes que ser mucho más suave en la forma de conducir, pero si hace mucho más frío, entonces tienes que ser un poco más agresivo en la manera que atacas la curva y cómo atacas los frenos. Entonces, eso es algo que cambia mucho de pista y pista. Por ejemplo, les digo que en Monza estaba haciendo bastante frío
y era muy importante como uno manejaba las llantas, por lo que las rectas son bastante largas y se enfrían mucho, entonces en las frenadas uno tiene que ser bastante agresivo y cuando uno va a ir a cruzar no tienes el apoyo que uno necesita normalmente y se te empieza a mover el carro y es un poco más de confianza en el carro, que fue algo que trabajamos mucho durante la semana. Después cuando fuimos a Imola fue un poco de condiciones que estaban entre unas y otras y era más de usar esa confianza que usamos, que cogimos en Monza y a entender cómo aplicarla no solo a las frenadas, pero también a las curvas rápidas, a las curvas lentas, a maximizar esos compromisos de tirarse más rápido, pero también maximizar la salida de las chicanas y esas cosas así. Yo creo que tiene su pista cada cosa especial y si el carro va bien, yo creo que podemos ir rápido en todas. Ahora es el turno para preguntar de Tomás Guzmán de RCN Radio. Se prepara Diego Chiriví de Red Más Noticias. Tomás. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Sebastián, ¿cómo se proyecta usted de cara a la Fórmula 1 y qué año tiene usted estimado para poder debutar en la máxima categoría? Gracias. Sí, un poco como dije antes, honestamente no sé cuándo pueda llegar a la Fórmula 1, ojalá en lo siguiente, en futuro cerca, como dirían por ahí, futuro cerca, más temprano llegue, mejor estoy, más tranquilo, más feliz voy a estar. Pero sí, honestamente, 2025 a 2026, más o menos, esos 2, 3, 4, 5 años. Eso es como más o menos creo, honestamente no te puedo decir exactamente un año, por lo que muchas cosas pueden cambiar, el patrocinio puede cambiar, mis resultados este año no pueden ser muy buenos, después los siguientes no muy buenos y el siguiente me puedo terminar ganando el campeonato de F2, entonces es un poco de mirar a ver cómo vamos un día a la vez y ojalá un futuro cerca, como dirían por ahí. Bien, ya viene Diego Chiriví, pero antes yo aquí me hago un pequeño sobrepaso, Sebas, porque algunos colegas que se han venido vinculando a lo largo de la rueda de prensa no pudieron escuchar y tienen curiosidad de saber esa alianza en la que estás trabajando con Claro para incentivar el uso de la tecnología de manera responsable por parte de los jóvenes. Refresquémosles un poco ese trabajo. Sí, entonces les digo que este proyecto que hemos trabajado ya para casi 2 años es algo bastante interesante gracias a la ayuda de Claro Colombia y también la escudería Telmex Telcel, porque la tecnología es algo que usamos mucho del día al día y casi todo el día lo estamos usando. Entonces, a mí ya cada vez que estoy viajando me estoy empezando a dar cuenta, para los niños, nosotros nos gusta jugar mucho videojuegos, a mí también, yo lo juego todo el día. Y también me he dado cuenta que hay un mundo muy grande afuera de la tecnología. Y gracias a Dios yo he ido a sitios como Bahrein, Estados Unidos, ahorita estoy en Mónaco. Y la tecnología es chévere, pero también lo que uno se puede dar cuenta afuera del mundo es que hay mucha gente y de culturas diferentes que uno puede aprender y que es bastante interesante saber, no solo para el colegio y eso si te quieres decir mejor en el colegio, pero también para uno aprender y estar curioso de las cosas que hay en el mundo. Y estamos trabajando no solo para que sea un poco de videojuegos, pero también del día al día con sus amigos, de no solo pasar tiempo adentro, pero también pasar tiempo afuera y disfrutar la vida adentro y afuera de la tecnología. Gracias. Pregunta Diego Chiriví de Red Más Noticias. Se prepara Cristian Pinzón de caracoldeportes.com. Director Chiriví. Gracias, Andrés. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Bienvenido. Sebastián, ¿cómo analiza a la distancia lo que está sucediendo en este momento en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en estas primeras 6 carreras? Y en específico quisiera saber su opinión sobre lo último que pasó cuando a Sergio Checo Pérez le pidieron que se dejara sobrepasar de Verstappen. Si usted estuviera en la posición del Checo Pérez, ¿cómo hubiera asumido esa decisión de equipo? Sí, es un poco complicado. Obviamente, Checo este año está haciendo un trabajo increíble. Ha tenido mala suerte, pero por ejemplo, en Saudi, cuando se hizo la pole, yo creo que yo no soy mexicano, pero como salté, fue una locura. Checo está haciendo un trabajo espectacular. Obviamente, el año pasado fue su primer año, entonces ahorita lo están viendo como el segundo piloto, pero yo creo que ya se está empezando a ver la velocidad que Checo de verdad tiene. Y honestamente me da mucha felicidad por lo que siendo parte de la escudería Telmex Telcel y viéndolo ir muy bien, es como yo quiero ir cuando me toca a mí. Pero sí,
es un poco de locos, por lo que honestamente no sé qué equipo va a ir rápido esta semana. Ferrari ha estado muy rápido y Leclerc está haciendo un muy buen trabajo en quali, que es muy importante aquí en Mónaco, pero mucha gente sabe que Leclerc en Mónaco le va normalmente muy mal, entonces pobrecito. Pero después tienes a alguien como Verstappen que está ahorita, que todas las carreras que ha terminado ha ganado, y después tienes a gente como Russell, Hamilton, Sainz y Checo que están también ahí, que si algo pasa puede ganar también, entonces va a estar muy interesante la carrera y yo creo que es más de esperar a ver cómo van las prácticas y a ver qué pasa en la quali y para verdad saber qué puede llegar a pasar en la carrera. Pregunta Cristian Pinzón de caracoldeportes.com. Se prepara Juan Camilo Riaño. Cristian. Estamos pendientes de Cristian Pinzón de caracoldeportes.com. Se prepara igual Juan Camilo Riaño. Esperamos hacer ahí el enlace. Después de escuchar ese análisis profundo, ya sabemos a quién llamar para analizar la Fórmula 1, Sebas. Muy profundo. Bueno, Juan. Aquí estoy. Ah, bueno, ahí está. Y bueno, y Juan Camilo Riaño, entonces, escuchemos a Juan Camilo mientras recuperamos a Cristian Pinzón. Sebastián, buenos días. Juan Camilo Riaño del diario AS. Sebastián, ¿qué genera para usted correr en Mónaco en un fin de semana en el que también se va a llevar a cabo el Gran Premio de Fórmula 1? ¿Qué sensaciones le da ser la antesala de esa carrera de la Fórmula 1? Gracias. Sí, honestamente yo creo la primera carrera mía en Mónaco en una callejero y con Fórmula 1 también, entonces es bastante estresante, mucha gente lo puede decir, pero yo no estoy muy preocupado de la cosa de Fórmula 1 ni la cosa de Mónaco. Yo honestamente lo más enfocado que yo estoy es tratar de coger puntos para el campeonato, que al final del día ahorita mi mentalidad más que todo es que yo sé que al final del año podemos estar muy competitivos y de pronto hasta poder tener un chance de ganarnos el campeonato, pero la manera de hacer eso es maximizar todas las primeras carreras para al final tener un chance y darme un mejor chance al final para quedar más arriba en el campeonato. Entonces, es un poco de manejar las expectativas que uno tiene y también de empujar cada vez cuando se necesita, pero también jalar un poco si no estás en posición de poder hacer algo que quieres hacer, pero si no, más fácil traer, si tienes el carro para quedar en sexto, pero tienes que arriesgarte mucho, a veces es que mejor quedarte séptimo, octavo, que tratar de hacer esa última movida. Entonces yo creo que es un poco de manejar eso y ojalá sea un buen fin de semana. Estar en el podium aquí en Mónaco es bastante especial, ojalá un trofeo sería bastante cool también. Pero sí, obviamente lo que estoy más enfocado yo es a hacer mi trabajo y trabajar con el equipo para maximizar el potencial que tenemos, que ha sido bastante bueno este año. Vale. Viene Cristian Pinzón de caracoldeportes.com. Ya lo recuperamos, Cristian. Se prepara Rubiel Beltrán mientras tanto. Esperamos que Cristian de Caracol Deportes se alcance a enlazar. Parece que no. Don Rubiel Beltrán, bienvenido a esta charla con Sebastián Montoya. Buenos días, Sebastián y joven Páez. Sebastián, ¿qué disfruta más? ¿Una carrera de Fórmula 1 o una carrera de IndyCar? ¿Con cuál de las dos se identifica más? ¿Qué opinión tiene de cada una de estas dos categorías? Honestamente, yo creo que las dos categorías son bastante interesantes y son carros que tienen 4 llantas y están corriendo para ganar. Se suena bastante similar, pero es súper chistoso por lo que son completamente opuestos. El Fórmula 1 es un carro prototipo, así algo espectacular, una nave, y después el IndyCar es una categoría más como lo que estoy corriendo yo ahorita, pero a un nivel profesional, que van muy rápido también. Pero como todos los carros son iguales, es un poco que el piloto hace más diferencia de verdad que del equipo, por lo que como pudimos ver, por ejemplo, con Russell, él cuando estuvo en el Williams nunca tuvo el chance de ganar que tuvo cuando estuvo en Mercedes esa carrera en Bahrein. Entonces, es un poco de ese balance entre uno y el otro, pero honestamente yo con las dos, porque al final del día lo que a mí me gusta hacer es correr y ganar. Entonces, si puedo ganar en Fórmula 1, espectacular, y si puedo ganar en IndyCar, también espectacular. Bien. Pregunta Teo González de ESPN. Se prepara Juan Camilo Ortiz de Caracol Radio. Teo.
Gracias Andrés, gracias Sebastián por atendernos. Ya usted dijo que uno de sus lemas es siempre aprender de su papá, de Juan Pablo, continuar con el legado. Pero en algún momento su papá le ha dicho, no cometa este error y no repita esto que yo hice, digamos, en mi carrera o en mi vida automovilística. Y lo segundo, rápido, una cábala antes de las carreras. Muchas gracias. Honestamente, te digo que todo el mundo va a hacer los mismos errores y los puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y son unos errores que pasan por lo que uno cuando están jugando al límite es muy fácil perder el control muy rápido. Entonces, es chistoso por lo que todos mis amigos dicen que, solo frenar, cruzar y acelerar. Y digo, sí, haga eso 20 veces en una vuelta y haga esa vuelta, no sé, 30 veces. Y es muy, muy, muy difícil y él me puede decir que, no sé, que tengo que frenar aquí, por lo que si freno acá, me voy a pasar en la curva y no la voy a hacer. Pero al final del día lo que uno está buscando es ser el más rápido posible. Entonces, si me dice que no puedo frenar acá por un brinco, yo trato de frenar después del brinco a ver qué pasa. Por lo que si uno puede parar, eso es tiempo que uno se gana y es más velocidad y es más fácil hacer una diferencia si uno va más rápido. Entonces, me ha dicho y después he hecho el error. Entonces, eso sí, uno va y aprende. Y antes de cada carrera y antes de cada vez que me meto al carro, siempre le trato de dar un puñito así con la mano derecha a mi primer mecánico, por lo que al final del día esto no es un deporte de una persona, esto es de un equipo y ellos son los que preparan el carro y yo, como digo yo, ellos hacen la parte difícil, que es poner el carro a punto y yo hago la parte más fácil, que es manejar. Es un balance y sí, es para estar más cerca al mecánico y al equipo. Vale. Bueno, y no dejemos esa que estaba interesante, la otra de Teo, la cábala, Sebas. ¿Hay alguna cábala? Yo creo que es eso, de darle un puñito a mi mecánico antes de meterme al carro y después antes de cada carrera empiezo a rezar, ya. Ok. Juan Camilo Ortiz de Caracol Radio pregunta, se prepara Janet Cifuentes. Juan Camilo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va por el lado de los simuladores y lo que estás viendo hasta ahora puede ser lo más complicado en Mónaco, entre la experiencia del papá, los consejos de Juan Pablo, de esa carrera y ese circuito tan complicado, la primera vez callejero para Sebastián, más lo que has vivido en los simuladores y en el videojuego de la Fórmula 1, ¿dónde has identificado que es lo más difícil de esa pista? Sí, Mónaco obviamente es algo bastante interesante, especialmente por lo que mi papá siempre normalmente le iba bien aquí, entonces fue un poco de wow cuando me di cuenta que estaba corriendo acá y sí, es muy importante aquí dar las vueltas y hasta mi papá me dice, cuando le mandé un video mío en el simulador y me dice, esto es lo que tienes que hacer, así aquí te tienes que posicionar y después del resto la línea se ve bien y lo que estás haciendo está bien. Pero lo más importante es que cuando uno se monta en el carro para la primera práctica, la pista va a ser muy mala. Va a estar con todavía mucha arena, no va a estar muy limpia, no va a haber caucho y va a estar muy resbalosa. Entonces, estas referencias que uno coge en el simulador son más ya cuando uno empieza a empujar y el grip, el potencial full, uno ya entiende un poco mejor qué es lo que tiene que hacer. Pero antes de eso es más de entender, aquí es donde puedo frenar, pero aquí voy a frenar para poder completar las vueltas y aprender cada vez un poco más para la siguiente vuelta atacar un poco mejor. Perfecto. Turno para Janet Cifuentes, nuestra amiga Janet. La escucha Sebastián. Hola Sebastián, un gusto saludarte, igual a ti Andrés. Básicamente, pues yo sé que nos recomendaste no hacer dos preguntas. Una es, ¿cuál es esa dificultad que siempre has tenido y en la que sigues trabajando continuamente, Sebastián, que la tienes de pronto desde la fórmula italiana, que la mantienes ahorita y que sigues trabajando fuertemente porque crees que si mejoras de pronto ese punto puede mejorar mucho tu carrera? Y no puedo dejar de preguntar por Connie. Yo sé que Connie es un brazo derecho también para ti y que es parte fundamental en tu carrera, que casi que ella es tu cabeza en determinados momentos. Sí, yo creo que probablemente lo único que me falta de cambiar de F4 a ahorita es el colegio. Obviamente no me va mal el colegio, pero
Honestamente, el lado de manejar no te puedo dar un punto exacto por lo que he cambiado tanto como un piloto, que es muy difícil decirte una cosa específica, por lo que hay muchas cosas que he mejorado, pero siempre le falta uno, entonces te puedo decir un poco que todo, honestamente, por lo que no creo que estoy a mi potencial full y lo que me falta para aprender es bastante, entonces para lo que puedo hacer, yo creo que todavía tengo mucho camino enfrente, entonces que cada día vamos mejor, obviamente, pero uno nunca se puede relajar porque siempre hay gente trabajando y uno tiene que ser de los mejores para siempre estar ahí. Y sí, mi mamá desde el día uno ha sido mi apoyo, a veces un dolorcito en la cabeza con todas las responsabilidades que tengo, pero la quiero mucho y siempre está ahí en mi lado y honestamente es algo espectacular tenerla. Bien. Bueno, Juan David Lara de Publimetro, ya vamos entrando al cierre de esta rueda de prensa donde muy amablemente nos ha atendido Sebastián Montoya y le queda el último chance a ver si conectamos con Cristian Pinzón de Caracol Deportes. Por ahora, Juan David, su pregunta. Listo, hace un rato Sebastián hablaba de que la hermana había preferido ir a Indianápolis con Juan Pablo porque no sabe qué tanto vaya a seguir corriendo Juan Pablo. ¿Qué tanto va a seguir corriendo Juan Pablo? ¿Sí ya está considerando el retiro de su papá o todavía tiene ganas de seguir corriendo? Y más o menos si nos puede decir como qué ideas tiene él para futuro. Honestamente, si fuera por mí decidir, yo digo que corra conmigo los siguientes 10 años y que vayamos a correr, no sé, con Penske o con Ganassi y que corramos todas las carreras de duración juntas, pero eso es más de decisión de mi papá y eso es un tema que no le pregunto mucho por lo que cada uno está en lo suyo y mi papá puede seguir corriendo unos 5 años, pero que mi papá originalmente quería parar de correr después de Indy, que de pronto iba a parar para enfocarse un poco más en lo que yo tenía que hacer. Y después de eso está corriendo ahorita con McLaren y se ganó el campeonato de IMSA, se ha ganado Le Mans, entonces, no sé, eso ojalá no sea ningún tiempo cerca, pero cada uno en lo suyo y honestamente mi papá lo que ha hecho en su carrera es increíble y tenerlo solo como mi papá afuera y dentro de la pista es algo que amo. Sí. Bueno, vamos a probar con Cristian Pinzón de Caracol Deportes. Cristian, ¿está ahí? Creo que no logró recuperar su conexión, pero a ver, Cristian, ¿está ahí? No lo tenemos. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta de cierre, Sebas, a nombre del equipo aquí de producción de Claro, que quieren saber cómo ha tomado, siendo tan joven, ser un modelo para los más jóvenes, para esta gente que sigue el deporte a través de las redes o que así no siga el deporte y dice, oiga, qué chévere ser como Montoya, que desde muy joven está metido en algo tan profesional. ¿Qué es ese mensaje o qué siente usted con eso? Sí, honestamente mucha gente me dice, usted es famoso, usted es súper cool, usted es lo que sea, y después hago unas cosas que yo digo en serio. Ustedes quieren ser como yo, no se lo recomiendo, pero honestamente es algo increíble que yo trabajo todos los días para completar el sueño mío de poder correr en la Fórmula 1 y poder ser piloto profesional y ser el mejor piloto que yo pueda en cualquier categoría que yo corra y quiera, para correr WEC, para correr IMSA, para correr Indy, para correr especialmente Fórmula 1, para correr lo que sea, ser el piloto de poder salir y ganar en el reto que me den. Y ya desde chiquito me han venido niños y me dicen, usted es el hijo de Juan Pablo, usted es súper bueno, usted es súper rápido, yo quiero ser como usted. Y honestamente eso para mí me da más motivación, por lo que le estoy haciendo un impacto a la gente. Y yo en mi Instagram a veces hago mensajes así de la nada de felicidades y que la gente sea feliz, por lo que la vida es muy corta y uno lo tiene que disfrutar mucho. Entonces ahí ya yo me acuerdo ayer que me gané el Nacional, pero ayer el Nacional fue en el 2014, ya estamos en el 2022 y ya voy a cumplir 8 años desde cuando me gané mi primer campeonato así grande. Entonces es un poco como, wow, cómo pasa el tiempo y como he venido en mi camino es algo que me gusta compartir mucho y no solo con la gente para que puedan ver, pero también con los niños, por lo que uno puede soñar y uno tiene que trabajar duro, por lo que no va a ser fácil y nunca se va a poner más fácil y cada vez se va a poner más difícil, pero si uno puede seguir trabajando, las cosas vienen.
Esta rueda de prensa con Sebastián Montoya, piloto de la escudería Telmex Telcel Claro, que se alista precisamente para la tercera válida de la Fórmula Regional Europea en Mónaco. Les queremos agradecer también a los colegas de la prensa de Latinoamérica que han estado muy conectados permanentemente desde hace ya más de una hora. A Sebas por la paciencia. Sebas, por supuesto, recordándole también a todos los que nos acompañan hoy ese mensaje que nos entrega Claro, pensando en el uso responsable de la tecnología que es necesaria, ¿no? Todos tenemos trabajo, tenemos diversión. Usted es uno de los que trabaja mucho a través de estos medios digitales, pero también encuentra una fuente de entretenimiento, como para ir dando cierre, y la gratitud una vez más para la prensa latinoamericana que nos acompaña. Sebas, entonces el mensaje de esto, de los celulares, de la tecnología, de cómo utilizarla, agradeciéndote por la paciencia y por supuesto los mejores deseos, no solo en Mónaco, sino en esta carrera tan importante. No, tranquilo, muchas gracias a todos ustedes. Vale, Sebas. Bueno, y no se le olvide lo del mensaje de la tecnología, cómo debemos emplear la tecnología de manera positiva sin extralimitarnos, ¿no? Eso sí, honestamente el celular es algo que uno siempre tiene en la mano derecha, entonces es a veces bueno ponerlo a un lado, ojalá no en el trabajo, por lo que en el trabajo de pronto no necesita el celular, pero cuando uno esté un momento en la casa o algo así, es disfrutar el tiempo que está afuera, no sé, ir a trotar, ir a caminar, sacar el perro, sacar el gato. No, a mí me dan miedo los gatos, entonces a mí no los gatos, pero honestamente hay un mundo bastante grande afuera y es bastante chévere ir a descubrirlo y aprender cosas nuevas. Bueno, y aquí me dicen, no, es que la gente Seba se motivó mucho con su buena onda. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes en este momento tan difícil del país, políticamente, socialmente, para salir adelante, para verse proyectados así desde tan jóvenes? Lo que les digo es que pueden soñar, y si quieren soñar tienen que trabajar muy duro, por lo que yo sé que se va a volver muy duro a veces, pero uno nunca se puede rendir, por lo que como yo lo pienso es que si uno empieza algo, que lo termine, por lo que si no todo el tiempo que le has metido y todo el sudor y todas las veces que has llorado y todas las veces que le has hecho algo para esto, no se pierdan, por lo que lo peor que uno se puede hacer es arrepentirse. Y honestamente yo estoy viviendo mi sueño y yo le meto todos los días, y hay veces que yo digo que esto es muy duro, que no puedo, y después con una sonrisa y un mensaje positivo todo puede cambiar. Entonces que trabajen muy duro, un saludo, un abrazo y que siempre tengan una sonrisa en la cara, por lo que es bueno disfrutar la vida. Bueno, ¿y qué pálpito tiene para este fin de semana? No me puedo ir sin hacerle la mía. Para este fin de semana, como dicen, un poco de manejar así el internet, por lo que obviamente quiero estar conectado para ver la Fórmula 1 en Mónaco y también quiero estar conectado para ver Indy, pero también tengo que ser responsable en lo que hago. Por ejemplo, ahorita tengo mi computadora aquí enfrente mío y estaba muy cerquita de jugar videojuegos ahorita, pero después tengo colegio. Entonces, decidí hacer colegio. Tengo mucho colegio esta semana antes de preparar el evento, y después tengo mis carreras. Estar muy enfocado en lo mío de trabajar lo más duro que pueda para hacer un trabajo bastante bueno. Y sí, hacer lo mejor que pueda, y después ya cuando todo eso se termine, ahí ya puedo empezar a disfrutar el fin de semana con Fórmula 1, Indy, videojuegos, colegio, que ya no voy a tener si lo completo muy bien. Y sí, un poco de todo. Entonces, acá ya adicionalmente voy a estar con un proyecto de Claro por Colombia con las escuelas conectadas y estudiar con los niños para entender un poco más cómo manejar su día a día con tecnología y ser más responsables como usamos el Internet. Perfecto.